a este nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las funciones trigonométricas. ¿Y qué es lo que nos han hablado a nosotros de funciones trigonométricas en el colegio o en los institutos? Hemos trabajado las funciones trigonométricas por lo regular cuando estamos trabajando un ángulo alfa, un beta, aquí es A, aquí es B y aquí es C. Por ejemplo, si hablamos de la función trigonométrica de seno, ¿qué es lo que nosotros sabemos de seno? De seno podemos decir que el seno de alfa es igual a mi cateto opuesto, que es B, partido la hipotenusa, que es C. Si yo quiero conocer entonces el seno del ángulo alfa, voy a trabajar esta razón trigonométrica. Al trabajar esta razón trigonométrica, que es un cociente, me da como resultado un número. Me da como resultado un número. Y este número es el que representa al seno del ángulo. Pero ¿ustedes se han preguntado alguna vez de dónde sale este número? ¿Por qué me da este número? Muchas veces lo hemos estado trabajando o lo trabajamos con una calculadora. Lo trabajamos y nos da un resultado. Si nosotros podemos, por ejemplo, hablar, y en este caso del triángulo rectángulo, siempre vamos a hablar que el ángulo es agudo. Por lo tanto, si yo estoy hablando de un ángulo, por ejemplo, de 30, yo le busco el seno de 30 y este me da un valor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene ese valor? Muchas veces, o tal vez ustedes dirán, el seno de 30 es un ángulo notable y lo puedo determinar, lo puedo saber cuánto es. Pero lo que vamos a trabajar en este video es la fundamentación de dónde viene este número y lo vamos a trabajar desde una demostración geométrica. Lo vamos a trabajar utilizando únicamente los siguientes materiales: una regla, un compás, un transportador y una hoja milimetrada. Van a ser entonces nuestros materiales para que nosotros podamos conocer de dónde vienen los números al momento que yo busco el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo. Incluso vamos a conocer también el valor de la tangente de un ángulo. Bueno, ya estamos ubicados entonces en nuestra hojita milimetrada. Lo que yo hice fue trabajar entonces aquí mi eje Y, mi eje X, para que mi imagen pues se vea un poquito más grande. Luego vamos a trabajar con el círculo unitario. Entonces quiere decir que vamos a trabajar con un radio de valor 1. Pero nuestra unidad lo voy a trabajar a escala. Y para mí la unidad va a tener 10 centímetros. Entonces vamos a medir. Aquí tengo entonces los 10 centímetros. Lo marco, ¿sí? Aquí marco entonces mis 10 centímetros. Luego, una vez ya marcado, con mi compás voy a trazar entonces esa circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Entonces trazamos nuestro ángulo, ¿sí? Entonces aquí pueden darse cuenta que yo ya lo había adelantado. Aquí está entonces nuestro círculo de radio 1. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Lo que estaba mencionándoles hace un momento es cómo voy a conocer el valor de una función trigonométrica sin utilizar la calculadora. Y vamos a empezar, bueno, de hecho voy a trabajar el primer ejemplo con un ángulo, ya lo tengo por acá, de 50 grados. Entonces, para medir nuestro ángulo de 50 grados, pues hicimos uso de nuestro transportador. Entonces, ya tenía hecho los trazos. Me coloco entonces en el vértice de los ejes
y voy a medir aquí exactamente los 50 grados. Trazo entonces mi diagonal y aquí mucho ojo, porque aquí vamos a tomar en cuenta que este punto donde se interceptan bueno, de hecho son las coordenadas en X y en Y. Pero como nosotros ya sabemos que si estamos hablando de las coordenadas, por ejemplo, A, B, que es un par ordenado, siempre vamos a tener el valor entonces de X y Y. Entonces, ¿quién es el valor de X? El valor de X va a ser el coseno y el valor de Y va a ser el seno. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es únicamente que con nuestra regla vamos a medir. Si aquí me dicen que lo que está sobre el eje X representa al coseno, quiere decir entonces que lo que mide desde el origen hasta donde está el valor de mi coordenada es el valor del coseno de ese ángulo. Y aquí, si estamos hablando que el Y representa la longitud de la vertical, entonces aquí vamos a tener el valor de seno. La distancia que hay desde este origen hasta el intercepto con el eje X, ese va a ser el valor de nuestro seno del ángulo de 50. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es trabajar con la mayor precisión posible, porque lo único que vamos a hacer ahora va a ser medir. Entonces yo coloco mi regla, lo voy a tratar de colocar justo, por eso utilizamos las hojas milimetradas y me va a dar justo en este valor. Para que nuestra cantidad, bueno, de hecho para poder ver exactamente o para ser más precisos con la medición, si tenemos a la mano, vamos a utilizar una lupa. Entonces este me va a dar un valor más preciso. Entonces aquí puedo darme cuenta que está justo en 6.4 aproximando a 5. Entonces aquí quiere decir que según mi medición, este tiene un valor, la distancia que hay de acá para acá es un valor de 6.5 aproximando. Veamos ahora la medición del seno. Para la medición del seno lo vamos a hacer de esta manera porque tomemos en cuenta que va a ser siempre la horizontal, entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces aquí lo vamos a colocar siempre lo más preciso posible y vamos a ver, como les digo, si tienen una lupa, pues este nos va a ayudar para interpretar o para comprender un poquito más. Y tiene un valor de 7.6. Entonces este tiene un valor de 7.6. Tomen en cuenta que lo estamos trabajando a escala. Lo tendríamos que dividir dentro de 10 porque para nosotros el 1 lo dividimos dentro de 10. Entonces aquí también tendríamos que dividirlo dentro de 10, que este me va a dar entonces 0.76 y este me va a dar 0.65. Esos serían los dos valores al momento de encontrarlo con la calculadora. Veamos entonces cuánto me da. Yo lo que estoy buscando ahora es el coseno. Si yo busco el coseno de 50, este me da un valor de 0.64 y yo tengo como valor 0.65. Ahora, si nosotros vamos a encontrar cuál es el seno de 50, me va a dar un valor de 0.76 y es justo lo que yo tengo aquí, 0.76. Entonces, así es como yo puedo encontrar las funciones trigonométricas de un ángulo que no sea notable únicamente utilizando geometría, o sea, usando una regla, compás y transportador.
Ahora, con la parte de la tangente va a ser, como sabemos que la tangente es un punto en común, entonces siempre vamos a trazar una recta que pase exactamente tocando al punto donde está nuestra coordenada. Vamos a trazar la recta, pues yo ya lo hice acá, vamos a trazar la recta. Y siempre vamos a tomar en cuenta esto. La tangente es desde el intercepto, es la longitud que hay del intercepto, hasta la prolongación del coseno, o sea, el eje X. Yo aquí lo tengo y aquí considero entonces que este es el valor de la tangente. Entonces venimos y vamos a medir, ¿sí? Y este tiene 12. Tiene entonces 12. Como estamos trabajando con una escala, si yo tengo 12 y lo voy a dividir dentro de 10, entonces esto me va a quedar 1.2, ¿sí? Me va a dar un total de 1.2. Entonces veamos en nuestra calculadora la tangente de 50 y este me va a dar entonces 1.2, o sea 19. Como sabemos que este 9 va a aproximar, entonces si tengo 1.19 y el 9 aproxima, me da un valor de 1.2. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar lo más preciso posible para que únicamente con nuestra regla yo pueda determinar el valor de las funciones trigonométricas. Y aquí quiero ampliar un poquito porque si nosotros queremos conocer la cotangente, medimos esta otra parte de aquí. Aquí es donde yo voy a encontrar a la cotangente. Y si yo mido desde el origen hasta donde intercepta, hasta aquí, yo voy a encontrar el valor de la secante. Y si yo vuelvo otra vez a medir desde el origen hasta donde llega la recta que toca un punto con el círculo, aquí voy a encontrar entonces la cosecante. Y únicamente, o sea, estoy buscando también las funciones trigonométricas inversas únicamente utilizando regla y compás. No necesito de tener de ninguna calculadora o de las famosas tablas de valores. Entonces aquí también podemos determinar que antes de la calculadora pues utilizaban esta tabla de valores. Vamos a ver entonces los valores para el ángulo de 50, que aquí están, miren. 0.76, 0.64, que a nosotros nos salió 0.65, y aquí 1.192, que lo aproximamos a 1.2. Espero que este video haya sido realmente de su agrado y que hayamos aprendido juntos esta nueva experiencia.